Bien, vamos a partir con el ejercicio 1, que dice calcular el área al volumen de un cono de 4 centímetros de radio y 12 centímetros de altura. Aquí tengo un cono, solo que está visto desde arriba. Ahí lo estaríamos viendo desde el costado. Y ahí lo estaríamos viendo desde abajo, una circunferencia. Abajo es una circunferencia. Ahí está el cono. El cono tiene un radio, que es el radio de esta circunferencia. Tiene una altura, que es la que va desde la cúspide por el centro del cono hasta el centro de la circunferencia abajo. Y esto que viene por aquí por el costado, esto se conoce como generatriz. Entonces tenemos la generatriz, el radio acá, la altura que va por adentro. Normalmente un cono se dibuja así, en pizarra, en papel, donde obviamente tiene que estar ahí, bien dibujado. Entonces acá está el centro de la circunferencia y aquí tenemos el radio. Desde la cúspide hasta el centro de la circunferencia tenemos la altura, formando ahí 90 grados. Y lo que va por aquí por el costado se conoce como generatriz. Y obviamente, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir por Pitágoras que la generatriz al cuadrado es igual a h al cuadrado más r al cuadrado. Entonces con esto nosotros podemos ir calculando la altura conociendo la generatriz y el radio, la generatriz conociendo la altura y el radio, o el radio conociendo la altura y la generatriz. Podemos calcular cualquiera de los tres elementos conociendo los otros dos. Bueno, pero para el ejercicio ustedes tienen que saber que el volumen de un cono es igual al área de la base por la altura dividido por 3. Siempre que la figura va en punta, como es el caso del cono y las pirámides, se divide por 3. Si no va en punta, como el caso del cilindro, los prismas, los cubos, los paralelepípedos, etc., es el área de la base por la altura nada más, no se divide por 3. El dividido por 3 va solo para el caso del cono y las pirámides, todos los que terminan en punta. Bien, entonces para calcular el volumen, lo primero que habría que hacer sería calcular el área de la base. Y la base sería una circunferencia. Y aquí me están diciendo que este es un cono de 4 centímetros de radio, o sea, el radio vale 4. Y 12 centímetros de altura, la altura vale 12. Y entonces decimos que volumen sería área de la base es una circunferencia de radio 4. Nosotros sabemos que el área de una circunferencia es pi por r al cuadrado. Ahí tenemos el área de la base por la altura y dividido por 3. Y ahora calculamos nomás. El 3 en el 12 contiene 4. 4 al cubo 64. 64 pi. Y estos serían centímetros cúbicos. Y ahí tenemos el volumen del cono. Ahora, si queremos sacar el área del cono, el área de un cono es igual al área de la base más el área lateral. El área lateral. Eso es el área de un cono. El área de la base más el área lateral. Bueno, el área de la base ya la tenemos. Dijimos que era 16 pi. Más el área lateral, que esa no la tenemos. El área lateral de un cono, se calcula pi por r por g. Esa es la fórmula para sacar el área lateral de un cono, donde g es la generatriz. Entonces la generatriz la podríamos calcular diciendo que la generatriz al cuadrado es igual a 12 al cuadrado, que es la altura, más 4 al cuadrado, usando esta fórmula. La generatriz al cuadrado es la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Entonces 12 al cuadrado es 144, 4 al cuadrado 16, y entonces la generatriz sería 150, 160. Raíz cuadrada de 160, que también la podemos escribir como 16 por 10, ¿no es cierto? Si esto lo reemplazamos así, 16 por 10, y la raíz de 16 es 4, entonces el área sería
la generatriz, perdón, sería 4 raíz de 10. Y ahí tenemos la generatriz. Por lo tanto, el área lateral sería pi por r, que es 4, por g, que es la generatriz que acabamos de encontrar, 4 raíz de 10. Y finalmente tenemos que el área lateral sería 16 pi raíz de 10. Entonces ahora podemos terminar de sacar el área del cono, porque el área del cono era el área de la base, 16 pi, que era la circunferencia, y el área lateral, que es todo el costado, que es pi por r por g. Sacamos g, sacamos el área, y ahora sumamos esto más 16 pi raíz de 10, y todo esto es centímetros cuadrados, y esa sería el área. Ahora podríamos factorizar, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir que el área del cono es igual a 16 pi factor de 1 más raíz de 10 centímetros cuadrados. Y ahí tenemos entonces el volumen y el área. 3. A ver, quiero explicar visualmente lo que acabamos de hacer. Cuando saco el área de un cono, aquí está el cono que les mostré recién yo. Voy a sacarle la tapa, la superficie, y tengo el cono ahí, está formado, fíjense ustedes que si nosotros cortamos acá y lo estiramos, queda parte de una circunferencia, ¿ves? Y la base era un círculo, ¿eh? Si la base es un círculo y lo cerramos ahí y tenemos el cono. Entonces, cuando yo digo el área de este cono, tengo que sacar el área de la base, que es el área de esta circunferencia, que la sacamos y que nos dio 16 pi, y el área lateral, que es la que va por el costado, y que corresponde al área de esta circunferencia. Nosotros sabemos que para sacar el área de esta circunferencia, nosotros lo que tendríamos que hacer sería sacar el área completa de toda la circunferencia y ver la proporción que le corresponde a esto. Eso, así se habría que hacer, con el trigonometría, etc. Pero aquí lo importante es lo siguiente, miren. Habíamos dicho que la generatriz era lo que iba por aquí por el costado, ¿no es cierto? O sea, este borde, este que está aquí, este borde es la generatriz, ¿verdad? Si yo lo estiro, fíjense que eso, la generatriz, pasa a ser el radio de la circunferencia original que originó este cono. Por eso que se llama generatriz, porque es el radio que genera al cono. ¿Ven? Entonces hay una circunferencia mayor que se le hace un corte y parte de ese corte genera un cono. Si ese corte fuera más pequeño, entonces generaría un cono más pequeño. Si llegara hasta aquí nomás, por ejemplo, entonces el cono sería hasta ahí nomás y la circunferencia también sería más pequeña. Todo va cambiando, todo va a depender del tamaño de esto. Y ese es el área lateral. Entonces, si sumamos el área lateral más el área basal, tenemos el área del cono, que es esa área. El costado más la base. Ok. En el ejercicio número 2 tenemos un cilindro de 10 centímetros de diámetro y 60 centímetros de altura. En ese cilindro se inscribe un cono. Calcular el área y el volumen del cono inscrito. O sea, si tenemos un cilindro, algo así, tenemos que tiene 10 centímetros de diámetro. Esto es 10, por lo tanto el radio es 5. Entonces tengo 5 para cada lado. Ahí tengo el radio. Y tengo que la altura es 60 centímetros. Me dice que adentro de este cilindro hay un cono inscrito. O sea, obviamente va a tener esta misma base y va a llegar hasta el punto ahí arriba. Así. Y entonces tenemos acá el cono que está llegando justo al centro del círculo ahí arriba. Entonces la altura de este cono, que es la que viene aquí, esa altura tiene que ser la misma altura del cilindro, 60 centímetros. Y el radio del cono, que va desde ahí hasta ahí, tiene que ser el mismo radio del cilindro, 5. Por lo tanto, el volumen sería área de la base por la altura dividido en 3. Entonces, el área de la base sería una circunferencia de radio 5. Eso es 25 pi, porque sí, pi por r al cuadrado, ¿no es cierto? 25 pi, el radio es 5, por la altura que es 60, y eso dividido en 3. Simplificamos el 3 en el 60, 20, y 20 por 25 son 500. 500 pi
centímetros cúbicos tenemos el volumen. Ahora vamos al área. Para el área tenemos que calcular el área de la base, que ya la tenemos, 25 pi, y el área lateral. Entonces saquemos el área lateral primero. El área lateral es pi por r por g. El radio lo tenemos, 5, pero g no la tenemos. Entonces g la podemos calcular acá. Aquí está g, y nos damos cuenta que g es la hipotenusa de este triángulo. ¿Ve? Aquí hay un triángulo que es la altura, el radio, ahí en 90 grados, y la generatriz, que vale g. Y esa es la que queremos encontrar. Entonces esta generatriz la podemos calcular por Pitágoras. Podemos decir que la generatriz al cuadrado es igual a 60 al cuadrado más 5 al cuadrado. 60 al cuadrado son 3600 y 5 al cuadrado 25. Por lo tanto, la generatriz vale raíz cuadrada de 3625. Bueno, y la podemos dejar ahí nomás, o la sacamos con calculadora. Bueno, y usando la calculadora, esto nos da un valor aproximado de 60,21. Y ahora entonces voy a sacar el área lateral. Entonces el área lateral sería pi por el radio, que es 5, por la generatriz, que es 60,21. Y eso por 3,14. Entonces multiplicamos 60,21 por 5 por 3,14. Y eso nos da un valor aproximado de 945,3. Por lo tanto, el área del cono sería igual al área de la base, que habíamos dicho que era 25 pi, que es el área de la base, más el área lateral, que la sacamos aproximada acá, 945,30. 945,30. Y ahora entonces sumamos nomás. Claro que aquí vamos a tener que multiplicar 25 por 3,14. Y eso da 78,5. Más 945,3, 30 o 3, que es lo mismo. Tenemos que el área del cono sería entonces la suma de eso. 1023,8. Y estos son centímetros cuadrados, porque es área. Triángulo ABC, rectángulo en C. Es decir, ahí tenemos 90 grados. Y se hace girar en torno al cateto AC. Esto empieza a dar vuelta así. Esto da vuelta aquí así para allá, ahí. Entonces empieza, este viene, se va para atrás, vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Y cada punto empieza a girar de una manera tan rápida que no vemos dónde está. Entonces este punto se va para atrás, da la vuelta y vuelve. Este es lo mismo, este es lo mismo, este es lo mismo. Y entonces al estar girando esto aquí indefinidamente, y esto también, y esto también, y esto también, va a generar lo que se llama un cono. Entonces va a haber un cono. Y eso es lo que se pide, el área y el volumen. Entonces el volumen, primer paso, vamos a calcular el volumen del cono. Dijimos que era el área de la base por la altura y dividido en 3, porque va en punto. El cono viene así ahora, ¿no es cierto? Viene para acá el cono. Y esta sería la base. Ya, y la base es una circunferencia, que sería esta que está aquí. Y esa circunferencia tiene un radio, R, que lo podemos sacar por Pitágoras o por los números pitagóricos, ¿no es cierto? Acuérdense que los números pitagóricos nos dicen que esto es 5 por 2, el 6 es 3 por 2, y entonces este debiera ser 3 por 2. 4 por 2. Este es 3 por 2, 5 por 2, este es 4 por 2, y 4 por 2, 8. Entonces sabemos que el radio vale 8. Si no sabemos los números pitagóricos, hacemos Pitágoras, ¿no? Pero lo ideal es saberse los números pitagóricos. Pitágoras nos dice que 10 al cuadrado es igual a r al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Ves? Esto es 100, esto es 36. Este 36 pasa restando. 100 menos 36, 64. Aplicamos la raíz cuadrada, 8, ¿ves? Y llegamos a que el radio vale 8, que lo habíamos sacado mentalmente mediante los números pitagóricos. Por lo tanto, ahora vamos a sacar el volumen del cono. El volumen del cono sería área de la base, dijimos que es una circunferencia de radio 8, sería pi
por R al cuadrado. Ahí está, ¿ves? Pi por R al cuadrado al área de la base. Por la altura del cono. La altura del cono viene siendo esto, o sea, 6. Y dividido en 3. El 3 en el 6, 2. Y entonces me queda que el volumen sería 64 por 2, 128 pi centímetros cúbicos. Y lo podemos dejar así, o usamos la calculadora y multiplicamos 128 por 3,14 y damos el resultado aproximado. Ahí tendríamos el volumen. Ahora en un segundo paso vamos a sacar el área. El área de la base ya la tenemos, nos faltaría el área lateral. Entonces vamos a sacar el área lateral, que dijimos que era pi por R por G. El radio lo tengo, 8, y G también lo tengo, 10, ¿cierto? Porque pasa a ser el costado. Entonces sería, el área lateral sería pi por el radio, 8, por la generatriz, 10. Y eso me da 80 pi centímetros cuadrados. Y por lo tanto, el área de todo el cono sería el área de la base, que era 64 pi, más el área lateral, que es esta que está aquí, área lateral, 80 pi. 144. Entonces el área del cono sería 144 pi, y estos son centímetros cuadrados.